Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo no sé. Lectura del libro del Génesis. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por medio de ti bendiciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Vamos. Del Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se dormirá el que te guarda. He aquí el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a la comunidad en Roma. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Hasta aquí la lección. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar
escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar el mensaje del Señor. Y me decidí a seguirle con valor. Él con su luz mi camino iluminó, y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar. Le voy a detener el teléfono. Segundo domingo de Cuaresma. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, les hablo de las cosas del cielo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo lo que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo. Buenos días, Magdalita. Gracias por poner un tiempo de su domingo de descanso para venir y hacer comunidad y de verdad espero que más que cansados hagamos Así que si quieren me acompañan en una oración y en actitud de oración inclinamos nuestros rostros y le decimos a la divinidad que venga, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que toque las fibras más profundas de nuestra alma y le suplicamos que nos ayude a renovarnos, que cambie nuestras mentes para que podamos cambiar nuestras acciones, que encienda la llama del fuego de su amor en esta comunidad y cambiar al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que, bueno, vamos a reflexionar juntos sobre las lecturas que hemos escuchado, que son bastante fuertes, ¿verdad?
Y primero quiero que hagamos conciencia un poco de esta cuaresma, ¿verdad? En la que estamos, y que yo quisiera de verdad que estuviéramos haciendo conciencia de qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿verdad? Y de por qué venimos y de lo que esperamos como comunidad. Y de si de verdad estamos haciendo una conciencia de qué es lo que necesitamos renovarnos, de si necesitamos como comunidad. Y de si de verdad estamos haciendo una conciencia de qué es lo que necesitamos renovarnos, de si necesitamos. Nosotros le pusimos ese lema a la cuaresma: necesito renovarme. Con una intención, y con una intención de que lo personalicemos cada vez que pensemos en ese tema. ¿Verdad? Que no pensemos que la comunidad se necesita renovar, o que no pensemos como en la renovación como algo externo, sino que cada vez, ¿cómo se llama la cosa? Necesito renovarme. Entonces lo personalicemos y hagamos conciencia de qué cosas son las que necesitamos renovar, ¿verdad? Espero que ese sea un poco el ejercicio que estemos haciendo, ¿verdad? Y que lo hagamos de manera personal. Antes de comenzar con la reflexión, fíjense que les voy a contar una pequeña historia sobre este pasaje de la historia de Nicodemo, que creo que ya muchos lo hemos escuchado antes en alguna predicación, en alguna iglesia, y si no, pues he escuchado anteriormente, pero también por qué tengo una relación especial con este pasaje. Fíjense que esto antes de la reflexión, yo no sé si aquí en la comunidad, yo creo que nunca he compartido el testimonio de cómo yo inicié mi proceso. Siempre lo menciono y cuento algunas partes. Una de esas partes, les voy a contar ahora nada más, y después, de búsqueda de respuestas y de aceptación de mi orientación sexual y mi fe. Ese proceso de reconciliación. Fíjense que... Gracias, Alba. Todo inició porque una monja apareció en mi familia, una monja cibernética, porque nunca la conocimos en persona, sino que ella nos contactó y se contactó con mi familia, comunicar conmigo esta monja, ¿verdad? Y empezó a decirme que yo tenía que ir a Costa Rica a visitar a mi familia en Costa Rica, porque Dios les quería dar la oportunidad de restaurar su familia, y que yo les tenía que ir a hablar del amor de Dios. Es algo que yo le digo, si no me hubiera pasado a mí, yo no le creyera a la gente que me contara esto, ¿verdad? Pero esta es mi experiencia. De Nigeria. Y mi familia realmente estaba en una crisis en ese momento. Estaba a punto de desintegrarse la familia que yo tenía en Costa Rica. Y esta monja apareció en ese momento. Y mi tío era un ateo confeso. Y mi tía, aunque era una religiosa, era una atea practicante, ¿verdad? Pero mi tío era el que más era como... Él era ese típico ateo, de verdad que no era proselitista. Él decía que eran todos que si quieren creer en Dios, que crean, ¿verdad? Pero a mí que no me andan hablando de su Dios y yo voy a vivir así feliz. Entonces, que eran todos que si quieren creer en Dios, que crean, ¿verdad? Pero a mí que no me andan hablando de su Dios y yo voy a vivir así feliz. Entonces él no se ponía a pelear con los cristianos ni nada, ni si vos creías tampoco se andaba diciendo, uy, soy ignorante o lo que sea. Él vivía su ateísmo, él tranquilo, solo, ¿verdad? Creo que... Entonces cuando yo le escribí, porque esta mujer me ha dicho, tenés que decirles que vas a ir y que vas a ir a hablar con ellos, ¿verdad? Sobre su situación. Él lo primero que me dijo es, vaya, está bien, yo te voy a recibir aquí con una condición. Me dijo que de lo único que no me vas a hablar es de tu Dios y de tu tía, me dijo. Y eran de las únicas dos cosas que yo le podía hablar, ¿verdad? Y la monja me dijo en este mensaje, en uno de sus correos electrónicos, antes de que hables con tu tío, lee la historia de Nicodemo, ¿verdad? Estudiala bien, para que te prepares para la conversación que vas a tener con esta persona. Y año, ¿verdad? Pero vine yo, la verdad, miren, yo lo leía y no le encontraba ni patas ni cabeza. Pero lo hice, ¿verdad? Al final, para no hacerles larga la historia, en esa conversación que tuvimos, mi tío realmente experimentó un encuentro con Dios. En esa conversación, y él decidió creer en el Dios de Jesús. Esas fueron sus palabras. Yo no voy a creer en tu Dios, me dijo. Yo voy a creer en el Dios de Jesús.
Y por eso este pasaje siempre me recuerda esta experiencia en mi vida. ¿Verdad? Siempre que yo me encuentro con este pasaje recuerdo este proceso y esa experiencia que tuve con mi familia. Y espero un día poderles contar todo o escribirlo porque es un testimonio extremadamente largo, ¿verdad? Que creo que continúa hasta el día de hoy, porque ese fue el proceso de un cambio en mi vida que escuchaba anteriormente este pasaje, ¿verdad? De esta conversación de Nicodemo con Jesús. Y usualmente en las iglesias este pasaje se usa bien enfocado en el evangelismo, ¿verdad? Y se utiliza para hablar de la conversión, cuando la gente va afuera de las iglesias a hablar con las personas. Siempre lo había escuchado yo en ese contexto, en las iglesias, ¿verdad? Porque habla del nacer de nuevo, ¿verdad? Y lo relacionan así como que naces, ¿verdad? Cuando sos bautizado, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, entonces ahí naces de nuevo y empezás. Y relacionan mucho la historia de Nicodemo con esta situación, ¿verdad? Y tendemos a ver a Nicodemo como el inconverso que se convierte. Pero realmente Nicodemo, dice la Escritura, que era un fariseo, era un religioso. O sea que no era alguien que ignorara las Escrituras ni el mensaje. Pero realmente Nicodemo, dice la Escritura, que era un fariseo, era un religioso. O sea que no era alguien que ignorara las Escrituras ni el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, Nicodemo no era alguien fuera de la iglesia, por decir así, o de las instituciones religiosas de ese tiempo, sino que era alguien que estaba dentro de esa estructura y que conocía la palabra y que conocía el mensaje de Dios. Hasta ese momento, acuérdense que la ley y los profetas habían sido el intento de entender el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero como no habían podido, tuvo que venir Jesús, ¿verdad? Pero era la revelación que ellos tenían de Dios. El pueblo judío entendía todas las Escrituras como la revelación de Dios. Entonces Nicodemo conocía las Escrituras. Nicodemo conocía las Escrituras. Y Jesús se pone a hablar con él y le empieza a decir, tenés que nacer de nuevo. Y aquí el hermano literalista, ¿verdad? Fíjense que desde dónde viene este problema del literalismo, ¿verdad? Porque Nicodemo le dice, ¿y cómo voy a volver como un hombre viejo va a entrar otra vez al vientre de su madre y va a volver a nacer, ¿verdad? O sea, porque no había entendido de lo que Jesús está hablando. Y nos sigue pasando. 2000 años después seguimos sin entender el mensaje de Jesús. Y seguimos teniendo este problema de literalismo muchas veces que tuvo Nicodemo. Entonces nosotros tratemos, ¿verdad? Y después de 2000 años seguimos en esta lucha de entender cuál es el mensaje de Dios. Y Jesús le dice, no te estoy hablando de eso, ¿verdad? Te estoy hablando, dice, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del agua y del espíritu es espíritu. ¿Sabes? ¿Verdad? Y a nosotros nos pasa, ¿verdad? Venimos todos los domingos aquí, escuchamos y leemos y no entendemos. Nos pasa como Nicodemo. Y Dios nos está hablando todos los domingos y algo nos quiere decir y seguimos igual. Y ustedes que no entienden. ¿Qué nos quiere decir? Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer o de qué se trata nacer de nuevo? Y de aquí nos vamos a auxiliar de las lecturas que acompañan al Evangelio. Fíjense que en la primera lectura, que fue bien breve, nos relata cómo Abraham, ¿verdad? En ese momento se encuentra con Dios y Dios le dice, deja tu tierra, tu familia, ¿verdad? Y te vas a ir a la tierra que yo te voy a dar y te voy a bendecir para que vos seas, ¿verdad? Y te vas a ir a la tierra que yo te voy a dar y te voy a bendecir para que vos seas de bendición. Y viene Abraham y lo hace, se levanta y se va. Y nacer de nuevo se trata de eso, de creerle a Dios, de dejar todo aquello que nos estorba para recibir lo que Dios nos quiere dar. Y eso puede incluir nuestra familia, nuestras pertenencias, ¿verdad? Y esta es la que quiero que reflexionemos. ¿Qué tenemos que dejar atrás
para nacer de nuevo en esta cuaresma. Nuestra comodidad, nuestro egoísmo, nuestras malas actitudes, nuestro egoísmo, nuestras malas actitudes, nuestro conformismo, nuestras ideologías. Pensemos y preguntémosle a Dios y preguntémonos a nosotros mismos qué cosas debemos dejar, que las tenemos ahorita en nuestras vidas. Bienvenido, Mauricio. Que no nos dejan avanzar, ¿verdad? ¿Qué cosas hay en nuestra manera de vivir? En nuestra manera incluso de ser cristianos. En nuestra manera de ser comunidad. ¿Qué cosas tenemos que dejar atrás para nacer de nuevo? Y que esa sea una reflexión y ojalá que en el oasis podamos compartir un poco. A veces nosotros hacemos comunidad y muy pocas veces hablamos de aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Fíjense que yo, en lo personal, tengo una debilidad. Bueno, tengo muchas. Muchas. Pero una que quizás no les comparto mucho. El pan dulce. Y no es el pan dulce, exactamente. Pensé que los hombres, exactamente. También. Fíjense que eso ha sido, y miren, lejos del moralismo, porque no quiero decir que esto vaya a ser siempre un problema. Esto es como la diabetes también. Hay gente que procesa mejor el azúcar que otro. Crónico. También puede llegar a ser crónico. También puede llegar a ser crónico. Y yo creo que estuve en una situación crónica en ese sentido, ¿verdad? Y es algo que, en mi caso personal, ¿verdad? Creo que estoy constantemente en un proceso de nacer de nuevo. ¿Verdad? Porque no puedo decir que totalmente me sienta victorioso en esa área, sino que es algo que cada día tengo que trabajar y a veces cada día tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Para nacer de nuevo en esa parte. Como les digo, eso no quiero que lo moralicemos, ¿verdad? Esta ha sido mi experiencia y para mí fue un problema. Porque mi manera de relacionarme con otros hombres no era sana, ¿verdad? No era cristiana y era perjudicial para mi manera de vivir y para mi manera de relacionarme con las demás personas y específicamente con los hombres, ¿verdad? Yo he sido tu primera amiga cristiana, ¿verdad? No lo sé, hijo cristiana todavía a veces, pero quiero pensar que sí. Pero digamos que tú no te has sabido relacionar como cristiana, ¿o vaya? Y quiero que pensemos en esas cosas de verdad que a veces no hablamos y no decimos. ¿Verdad? Que a veces esas cosas nos humanizan bastante, pero también nos ayudan a tener siempre los pies en la tierra, a mantenernos humildes, como está de moda decir, ¿verdad? ¿Qué cosas nos mantienen humildes? Pensemos nosotros qué cosas hay en nuestras vidas, ¿verdad? Algunos pueden ser defectos de carácter, ¿verdad? La comodidad, el conformismo, el sentirnos que de verdad estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y sentirnos superior a alguien, ¿verdad? Porque ya estamos en la iglesia, porque venimos, porque servimos, ¿verdad? O incluso nos sentimos bien porque no venimos, ¿verdad? No, es que ahí es olor, hermana, chucha, ay, ¿verdad? No, yo no soy de ellas. ¿Qué cosas tenemos que cambiar de verdad, interiorizar y decirle al Señor, necesito nacer de nuevo? Lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Y en la segunda lectura, ¿verdad? En la lectura de Romanos, fuerte, ¿verdad? Si le pusimos atención, Pablo nos da una serie de instrucciones que se tratan de cómo vivir una vida cristiana. ¿Verdad? Y las hemos escuchado un montón de veces aquí, en la comunidad. Pero ¿será que las hemos puesto en práctica? ¿Verdad? No solo aquí en la comunidad, sino en general en nuestra vida personal. Y vamos viendo algunas de ellas. Dice,
Ámense honestamente unos a otros. Y me gustó que decía, ámense honestamente. Porque a veces pensamos que con ser educados o ser cordiales, estamos amando a los prójimos, con tratarlos bien, pero en el fondo quizás no lo amamos y solo estamos siendo educados y aparentando un amor que no es honesto. Y aquí Pablo les está diciendo y nos está diciendo ahora a nosotros también, ámense honestamente. Y creo que ahí es donde tenemos que poner, si nosotros no sentimos amor por nuestros hermanos, por nosotros mismos, entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese amor. Porque es difícil, este es el campo de entrenamiento, ¿verdad? Y qué campo en el que estamos todos aquí, amándonos. Porque tenemos que aprender a amarnos honestamente con nuestros defectos y nuestras virtudes. No le vamos a pedir al Espíritu Santo que cambie a la hermana, que la haga más cristiana, no, le vamos a pedir que a nosotros nos dé amor para amarlo como es. Gloria a Jesús. Ya que sea más cristiano o no, a mí me debe preocupar es yo cristiano estoy siendo, ¿verdad? Eso le tengo que pedir yo a Dios. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Verdad? ¿Y cómo sabemos qué es algo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo medimos lo bueno y lo malo? Con la medida del amor. Si algo de lo que hacemos no lleva amor, definitivamente es algo malo y es pecaminoso. Si los intereses que van sobre nuestras acciones no tienen amor, entonces es algo malo. Y eso también lo estamos trabajando, ¿verdad? Quitémonos la idea del amor romantizado. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor fervientemente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor fervientemente. ¿Cuánto creen que nos estamos esforzando nosotros por hacer comunidad aquí? Por servirnos mutuamente. Y Álvaro nos decía el domingo pasado, vamos a ver si podemos hacer este convivio de Cuaresma. Y eso va a ser, creo yo, un pequeño indicador de cuánto nos estamos esforzando por ser comunidad. ¿Será que lo vamos a poder hacer? Y va a depender de todos. Porque hacer eso no va a depender ni de mí, ni de Álvaro, ni de la coordinación. Va a depender absolutamente de todos. Todos lo tenemos que hacer. Que sea un convivio en el que de verdad nosotros busquemos renovarnos como comunidad, como hermanos. Un convivio en el que nos ayude a amarnos, a aceptarnos tal y como somos. Que aprendamos a convivir con nuestras diferencias, ¿verdad? Que pongamos a prueba a quienes los persiguen. No, aquí ya me pasé. Dice después, vivan alegre por la esperanza que tienen. ¿Qué tan alegres vivimos realmente? ¿Verdad? Y esto es un reto porque a veces las situaciones en las que vivimos no son para tener alegría, ¿verdad? Y yo creo que Pablo no se está refiriendo a que tenemos que andar jiji, jajaja todos los días y pelándole los dientes a todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que esta alegría es la que le debemos pedir a la divinidad, ¿verdad? Para aceptar con gratitud esas cosas que a veces nos incomodan, que a veces nos apremian, que no nos gustan, ¿verdad? Pero que esta alegría que viene de la divinidad nos ayude a estar tranquilos, a estar en paz y a estar confiados en que Él está con nosotros y que esa situación va a pasar. En que Él está con nosotros y que esa situación va a pasar y que vamos a salir bien y que a algún lugar nos quiere llevar y algo tenemos que aprender. Creo que está hablando de esa alegría que tenemos que sentir de sabernos con la divinidad. Más allá de estarnos riendo o fingiendo un falso positivismo, ¿verdad? Sino de estar conscientes de que la divinidad está con nosotros. Soporten los sufrimientos. Nunca dejen de orar. Y hablamos mucho de la oración. Nubia nos ha dicho un montón de veces, ¿verdad? De verdad, la oración en esta comunidad tiene poder. Y aún así, a veces creo que no estamos haciendo oído a esas palabras, ¿verdad?
Una cuaresma más. Una cuaresma más. ¿Y cuánto seguimos sin un hábito de oración? Y la oración al final no tiene que ser de verdad, como le decimos nosotros, tenemos que descubrir nuestra propia manera de orar. Pero si sentimos todavía que no tenemos, ¿verdad?, esa conexión con la divinidad por la oración, pues trabajémosla. Quizás también tenemos que empezar a trabajarla en comunidad, ¿verdad? Y tal vez de ahí lo reforzamos de manera personal. Álvaro nos ha compartido esta cuaresma una herramienta para que todos los días podamos orar, ¿verdad?, en cualquier momento del día, ¿verdad?, desde la madrugada hasta la medianoche. ¿Cuántos hemos hecho uso de ese devocionario durante estos días de cuaresma? ¿Por qué no oramos? Y no tiene que empezar a orar 1 hora, media hora, 15 minutos. Empieza con oraciones cortas. Señor, dame el deseo de orar. Todos los días, ¿verdad? Y que se empiece a hacer un hábito tener esa comunicación con la divinidad. Y en la medida que usted vaya teniendo ese hábito, le va a ir diciendo más cosas, ¿verdad? Y va a ir entablando una relación con la divinidad también. No dejemos de orar, hermanitas. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo, nos dice. Quizás la indiferencia también es algo que debemos cambiar en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Qué tan nuestras hacemos las necesidades los unos de los otros? ¿Verdad? Necesidades emocionales, necesidades económicas, necesidades espirituales. ¿Cómo hacemos nuestras las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra comunidad? Y creo que muchas veces nosotros sí oramos, y cuando compartimos nuestras peticiones, yo sí creo que muchas veces nosotros nos hablamos, les escribimos de vez en cuando a alguien para pedirle, estamos pendientes cuando alguien ha puesto una necesidad y mira y cómo va, mira cómo seguir de salud. Creo que ha mejorado, pero necesitamos aumentar eso, ¿verdad?, con todos. ¿Cuándo fue la última vez que le escribimos a Janet y a Derek, a Andrea, a Fiorella, a los que no están, ¿verdad?, para preguntarles cómo están? Sabemos que han sido personas que tienen necesidad, y cómo hemos hecho nuestra esas necesidades de las personas. Reciban bien a quienes les visitan, nos dice Pablo. Muchas veces la gente nos ha dicho que sí se siente bienvenida, ¿verdad?, cuando vienen a la comunidad, pero ¿será que nos lo dicen por educación? Es probable. Porque vienen y ya no vuelven a aparecer. Y entonces pensemos cada uno, ¿qué hice yo? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo para que esa gente regrese? Para que se sienta bienvenida. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Sigue hablándonos de esa empatía, ¿verdad? Si es que con los que también hay que disfrutar, que estamos bien, y alegrarnos por las cosas buenas que nos pasan. Pero cuando a alguien también le pasan cosas malas, tenemos que ser solidarios con ellos y sentir su dolor y ponernos en sus zapatos. Y a veces son las cosas que más, nos cuestan. Porque celebrar, ¿verdad?, que es bonito, ¿verdad?, hacer una fiesta, que chivo, ¿verdad? Vamos, reunámonos y celebremos, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, ¿cuántos nos acompañan? ¿Verdad? Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino que pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Escuchemos lo que nos está diciendo. A veces nos sentimos, ¿verdad? No, es que esas quejas no son cristianas. Nos ponemos ahí. ¡Qué barbaridad! Con esta, ¿verdad? Que Mauricio, que solo 2 veces al año nos visita. No, que él no es cristiano. Imagínense. Entonces preguntémonos, ¿verdad?, cada uno. ¿Qué hacemos? ¿Verdad?
Nos sentimos mejores porque estamos aquí cada domingo. Nos sentimos mejores porque venimos a predicar, porque servimos en la comunidad, porque dedicamos un tiempo, porque hacemos algo. No nos sintamos mejor, nos dice Pablo por eso. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan lo que puedan para vivir en paz con todos. ¿Cómo vivimos en nuestra casa, Magdalena? Solo gracias a Dios. Y con tu vecina. No Te deja. ¿Para qué? ¿Cómo vivimos, verdad? Fíjense que el viernes hicimos el ayuno en casa, todos. Ayunamos de no enojarnos entre nosotros. Fue bien divertido. No les duró. Cada vez que alguien... El ayuno, le decíamos. Cada vez que alguien sentíamos que le disparaban el ayuno, le decíamos. El sábado se agarra. Ahí estuvo bueno. Pero a veces pensamos que el ayuno tiene que ser algo de comer, pero a veces quizás debemos de ayunar de cosas que nos van a ayudar, de verdad, a vivir en paz con nuestro prójimo. Aquí en la comunidad quizás deberíamos de ayunar un poquito de eso, ¿verdad? De dejarnos de decir indirectas encima de otros. ¿De qué tenemos que ayunar aquí en la comunidad, Magdalena? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que la vergüenza, dice, Que le arda la cara de vergüenza. que le arda la cara. No te dejes vencer por el mal, sino al contrario, vence con el bien el mal. No es fácil, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice cómo hacerlo. Y a veces es nuestra comodidad, ¿verdad? Pensarnos que ya somos cristianos, ¿verdad? Pensarnos que ya estamos bien, nos hace quedar estancados. Y este es el tiempo en el que tenemos que reflexionarnos y de verdad tomarnos las cosas más en serio. Que el jueves que compartamos en el oasis tengamos la oportunidad de hablar un poco más. Este viernes no pudimos tener el espacio devocional, espero que lo tengamos ahora en la noche, ¿verdad, Álvaro? Pero me decía Álvaro, nadie me escribió para preguntarme si va a haber devocional. Que tanto de verdad nos interesa tomarnos en serio la cuaresma, ¿verdad? ¿Y será que un día no hay oasis, no decimos nada y nadie pregunta, ¿verdad? Simplemente dicen, quizás no va a haber, como no me avisaron, quizás no va a haber. Magdalita, que la divinidad nos ayude a nacer de nuevo. Ayude a identificar en nuestras propias vidas qué cosas debemos dejar atrás. Como Abraham dejó todo, familia, tierras, para seguir las promesas de la divinidad. Y fíjense bien que a veces esas promesas dice que Él nos quiere bendecir para que seamos de bendición. ¿Cuántas personas LGBT cada domingo necesitan escuchar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza? Y no están aquí. Pensemos, ¿verdad?, que este proceso de nacer de nuevo es algo constante y de todas las días. Pero en especial en este tiempo de Cuaresma es la oportunidad de sentarnos, de hacer una pausa, de decir, tengo que hacerlo. Necesito renovarnos, de hacer una pausa, de decir, tengo que hacerlo. Necesito renovarme. Necesito nacer de nuevo. Amén.